quiere estar completamente integrado, deshágase de la ilusión del control, de que usted controla nada. Y pienso que cualquier persona que practica yoga honestamente se va a dar cuenta, a duras penas puedo controlar mi cuerpo, hacer todo lo que se supone que debe hacer o quisiera que hiciera. A duras penas puedo controlar mi mente. Entonces, si tú sabes, si te das cuenta, hola, no puedo ni siquiera controlar esto que está dentro de mi piel. ¿De dónde tengo yo, de dónde me viene esta idea de que yo puedo controlar algo fuera de mí? Históricamente, llamamos al yoga clásico ese periodo que vino después de un libro en particular, los Yoga Sutras de Patanjali. Ese libro se ha convertido en el pilar fundamental de la filosofía yógica moderna, pero es increíblemente denso y no muy fácil de comprender. Por eso invité a Rubén Velázquez, quien luego de estudiar profundamente este texto utilizando distintas fuentes, escribió una traducción que ofrece una forma más simple y práctica de entender este texto. Te soy sincero, la primera vez que yo agarré un libro de Patanjali fue como leer en chino, ¿verdad? Y lo primero que quisiera empezar es preguntándote por qué este libro es tan importante en comparación con otros libros de la época, porque digo, este es como el best seller, ¿no? Ujú. ¿Qué lo hace tan importante? Pues mira, es súper interesante pensar que un académico decía que el Yoga Sutra en este momento es más popular de lo que ha sido nunca en toda la vida, en toda su historia. En este momento mucho más que en cualquier otro momento. Para mí el interés comenzó cuando estaba tomando clases y estaba estudiando por mi cuenta y los profesores hacían referencia a los Yoga Sutra, el Yoga Sutra de Patanjali. Entonces me quedó la curiosidad y empecé a mirar. Sobre todo veía que profesores de la India eh, no solo se referían al Yoga Sutra, sino que iban a puntos específicos a un sutra específico. De ahí comenzó, y esa es la primera pregunta, ¿qué es un sutra? Y un sutra, la palabra tiene una palabra prima en el sánscrito que es sutura. Entonces, el sutra es una hebra que conecta. Y la idea es que se llama Yoga Sutra, una hebra que conecta una cantidad de pensamientos coherentemente acerca del yoga, porque hay sutras de muchas otras cosas también, pero cada uno tiene su propio mensaje específico y están todos conectados. Eso es algo que me parece importante y voy a expandir un poco la pregunta porque normalmente lo traducen como aforismos y realmente son oraciones súper cortas que no son simples porque son muy cortas y no tienen Ujú. explicación. ¿Por qué escribir un libro de ese modo en vez de escribir un libro como se escribe hoy en día, un poco más largo con la explicación de cada concepto? Cuando tú vas a hacer una presentación, es posible que te haya tocado ver personas que ponen todo el texto en su diapositiva que van a presentar. Es un párrafo larguísimo. Y generalmente eso hace que se pierda la atención de la persona que está escuchando y hace muy difícil para uno saber cuáles son las ideas más básicas. Entonces, cuando
cuando ves una persona que presenta bien cualquier tema, ellos ponen en su diapositiva, ponen una lista con guiones de uno, 2, 3, 4, 5, cualquier número de conceptos que van a explicar con una palabra o dos palabras. Y de ahí, cuando dicen, de esto se trata, el tiempo. El tiempo es extenso hacia los lados y hacia el frente. Pero eso Y quiere ahí decir empieza. entonces también que tiene que ver con la forma en que se enseñaba. O sea, estos no eran libros porque quizás el papiro era muy costoso, era muy difícil, y esto era entonces la presentación que utilizaba el profesor para después poder explicar mucho más. Y eso es muy particular de esta forma de enseñar. Bueno, y aunque hay un poco de controversia acerca de si fue enseñado, transmitido oralmente, realmente en el tiempo del Yoga Sutra, y eso es nada más saber de dónde proviene, en qué tiempo apareció, toda una, hay varias opciones, varias ideas al respecto, pero digamos que es al menos 2000 años desde que apareció el Yoga Sutra. En ese tiempo, eh, lo que se usaba era la memoria. Igual que cuando no teníamos teléfonos celulares y tú te sabías el teléfono de todos tus amigos, te sabías el teléfono de tu casa, de toda la gente y no tenías que anotarlo ni nada. 221. Ujú. Igual, en ese tiempo estaba la memoria y algo que a mí siempre me ha parecido fascinante. Y mientras más estudio la filosofía de la India, veo que tenían un sistema para todo. Entonces tenían un sistema que tienen aún varias clasificaciones de cómo se aprende a memorizar un texto. Entonces, si tú te memorizas el texto diciendo primero la primera palabra, la segunda, la tercera, eso tiene un nombre. Si tú memorizas el texto diciendo la primera palabra y la última de la frase, la segunda y la penúltima y la tercera y la antepenúltima, entonces de eso es otro método de aprendizaje. Entonces tenían una forma sistemática de memorizar los textos y para algunos textos dicen que había también un texto que se memorizaba también para verificar que sí se había memorizado correctamente el texto. Entonces, para eso, así como en una presentación, uno toma, este es el concepto básico y sabe es que eso está conectado por una hebra con una cantidad de ideas que uno tiene acerca de ese concepto. Igual lo, lo comprimían tanto como comprimimos nosotros el sonido de un MP3. ¿Cuál es la idea principal de los Yoga Sutras que los separan de otros libros? Desde el punto de perspectiva histórico, es que fue el primer compendio, la primera enciclopedia que compilaba todos los textos acerca de la práctica del yoga. Claro, para aquellos que quizás se están imaginando la práctica del yoga como perro hacia abajo, el guerrero uno, etcétera, nada que ver, ¿verdad? La práctica del yoga como la práctica de la presencia. ¿Y cómo definía Patanjali yoga en ese sentido? Porque eso es lo que yo pienso. Si yo tuviera que acordarme de una sola palabra para el Yoga Sutra, yo diría presencia. De eso se trata. Estás completamente presente en tu vida, haciendo lo que estás haciendo con completa claridad y deli- deliberadamente. Entonces, como Patanjali dice, ¿qué es el sutra? ¿Qué es el yoga? Que él comienza y dice, ok, vamos a poner atención. Aquí de esto es de lo que vamos a hablar, es yoga. El yoga es estar presente y dice, yoga lo define con 4 palabras. Ujú. Las 4 palabras son modular las maneras de ser. Fíjate que la traducción que le estás dando, y vamos a utilizar las palabras en sánscrito un poquito ahorita, vamos a hacer Ajá. trampa, ¿verdad? Porque esto es una de las cosas que a mí siempre me parecen fascinantes de este texto, ¿verdad? Y es que
cada persona lo traduce y lo interpreta de un modo muy distinto, Ujú, ¿verdad? Entonces la palabra chitta, mucha gente lo traduce como mente. Vritti lo traduce como modulaciones o como cambios o fluctuaciones. Y Niroda, que es la parte más compleja quizás o más controversial, para algunos es cesar, para otros es calmar, que no es igual, porque cesar ujú, implica detener por completo, ujú. para otros implica calmar la mente. Entonces, ok, y tú estabas hablando de presencia, pero presencia no es exactamente lo mismo a calmar las fluctuaciones de la mente. Entonces, ayúdame a entender un poco eso. ¿Y cómo lo ves tú? Lo que veo es que el reto que enfrentamos como humanos es nuestra tendencia a estar yendo a otros momentos en los que no estamos, el pasado y el futuro. O sea, mis especulaciones acerca de lo que va a pasar, que están basadas en lo que ha pasado antes y lo que tengo en mi memoria. Y me la paso de aquí para allá. Ay, debí haber hecho esto, no, debí haber dicho esto. ¿Por qué fue que pasó esto? Cuando tuve esa discusión con mi hermano hace 20 años y él me dijo que yo era no sé qué, eh, un segundo y todavía me molesta, entonces sigo pensando en eso. O la preocupación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, la presencia es estar justamente donde estás completamente. Por eso algunas personas dicen, bueno, el yoga, si tú dices que la definición es yoga chitta vritti nirodha, que es, bueno, tienen que estar completamente quietas las fluctuaciones o las modificaciones de la mente. Porque si lo entiendes como las modificaciones de la mente es muy interesante pensar que todo lo que llega hacia ti, lo percibes y la percepción realmente es un proceso de modificar lo que recibiste sensorialmente. Lo modificas porque miro hacia afuera y veo que está nublado afuera. Parece que va a llover. Si tengo planes de salir a hacer un picnic con mis amigos después de nuestra conversación, pues la modificación es, mis planes hacen que vea la lluvia como un obstáculo a mi felicidad, de ir a encontrarme con mis amigos. Pero si esta mañana yo acabo de sembrar una cantidad de semillas aquí en mi jardín, de tomates, cilantro y demás cosas, y veo que se acercan las nubes de lluvia, pues qué alegría, no me toca ir, sé que va a ayudar al proceso. Entonces, lo que tengo, el contenido de mi mente modifica la percepción que yo tengo. Entonces, cuando vemos que los vrittis, chitta vrittis, son las modificaciones de lo que percibimos. Quiero ver hasta qué punto el contenido de mi mente está siendo un obstáculo para mi presencia o está siendo un apoyo a el proceso de estar presente, que es realmente mi, mi obligación primordial como ser humano es participa en tu vida, pero está ahí, llega ahí. Y fíjate que no pensar no es lo mismo que estar presente, porque hay veces en donde uno necesita pensar, pero lo haces conscientemente, Ujú. ¿verdad? Y hay una distinción allí. Y entonces no es poner la mente en blanco. Y por eso pienso que muchas veces cuando cualquier persona viene a una clase de meditación, siempre les pregunto, ok, ¿han intentado meditar? ¿Cómo les ha ido? Dice, no soy buena para meditar. ¿Por qué? No puedo poner mi mente en blanco. Mi respuesta siempre es, bienvenida al club. Estamos en la misma idea. Eh, por eso me gusta esta idea de que Chitta Vritti es aprender a modular mis maneras de ser. ¿Por qué? Porque si eres una persona que eh, eres buena para
hacer cosas sistemáticamente y con alto nivel de detalle, pues eso te puede servir. Por ejemplo, si vas a llenar el formulario de los impuestos, eh, es necesario, lo más deseable es que ajustes hasta el último centavo de lo que recibiste y de lo que gastaste y de lo que estás reportando. Esa misma meticulosidad va a ser un obstáculo si vas a ir a bailar, porque entonces no vas a disfrutar el baile porque estás, no, era a la derecha, no, es que es esta vuelta y no la otra para este paso. Puedes intentarlo, pero va a ser aburrido para ti y para quien sea con quien estés bailando. Entonces, veo que tenemos que hacernos, que cuando Patanjali nos invita a aprende a modular tus maneras de ser, es primero tengo que tener conciencia de cuáles son mis maneras de ser, cuáles son mis inclinaciones, y de ahí puedo ver cuándo es bueno usar una y cuándo es bueno usar otra. Entonces, por eso pienso que al menos para la gente común y corriente como yo, eh, estoy en el proceso de ser consciente de mis maneras de ser y de ver cómo están contribuyendo a mejorar la calidad de mi participación en la vida. Hay 4 capítulos en los Yoga Sutras, cada uno muy distinto el uno del otro. Y aunque en una conversación de 1 hora no pretendía cubrirlos todos, le pedí a Rubén que nos hablara un poco más acerca no solamente de las diferencias de cada capítulo, sino también para quién, en su opinión, estaba escrito este libro. Si era para monjes aislados del mundo o para cualquier persona como tú o como yo. Uno de los maestros más conocidos en el occidente, de maestros de yoga de la India en el siglo XX, fue Krishnamacharya. Y él decía, cada capítulo es para una persona, para un tipo de estudiante diferente. Y, y el texto realmente es una ayuda pedagógica que usa el maestro o la maestra al encontrarse con cada estudiante y adapta el mensaje a el estudiante de manera que el estudiante entienda. Si tengo un estudiante que es un pintor, pues va a ser más fácil para mí hacer unas metáforas que tengan que ver con el color, la percepción de la luz, que hablar de bailar o hornear. Pero entonces, Patanjali, si están, digamos que son esos 4 capítulos y los 4 capítulos si están completos y vienen y están conectados, si realmente son un sutra, una hebra completa, un hilo completo. El primero se llama integración, samadhi. ¿Qué pasa cuando realmente se aquieta muchísimo la conversación interna? La generación de narración y comentario y opinión respecto a todo lo que percibes. ¿Qué pasa cuando pasa eso? El segundo capítulo se llama práctica, que es cómo se hace esto. El tercero es magnificencia, que es qué pasa cuando realmente tu cuerpo, tu mente, eh, tu espíritu están completamente integrados. ¿Qué puede pasar cuando pasa eso? Y el cuarto es independencia, que estás, cuando has llegado a este nivel donde realmente sí puedes modular efectivamente tus maneras de ser, entonces
esto es lo que de lo que te vas a dar cuenta. Vas a ver la esencia del mundo, de la naturaleza, de la existencia, eh, de una manera clara de acuerdo a sus componentes esenciales. Para el primer capítulo de Samadhi, de integración, Patanjali está definiendo los sutras, qué es yoga, y dice, ¿cuál es el problema? Pues el problema es sencillo, el problema es que tú tienes dos modos. Uno es, estás en tu naturaleza, que es tu estado natural de ser, que es, te sientes integrado con todo, estás en calma, tranquilo, pero haces parte del equilibrio dinámico de la existencia. O la otra opción es creer que tú eres lo que tú piensas, que tú eres las opiniones que tú tienes, que tú eres las experiencias que tienes. Y de ahí dice, bueno, ¿y cómo, entonces, cómo hago si quiero pasar de la una a la otra? Y te da una serie una estrategia. Entonces, te dice Patanjali, para participar en el mundo desde esta perspectiva yógica, tienes estos componentes y vas a encontrarte estos obstáculos. Y los obstáculos son precisamente confundir quién eres con quién crees que eres, y eso genera gustos, disgustos, un sentido de importancia personal, y de ahí empieza a mostrar qué pasa y cómo lo resuelves. O sea, la primera parte es, tienes dos modos de ser, Ujú. o loco como el resto del mundo, pendiente del pasado, el presente y el futuro, pero de un modo un tanto esquizofrénico, vamos a llamarlo así, porque realmente, sobre todo cuando uno empieza a meditar, uno se da cuenta, la mente no solamente no para, tiene además todas estas ilusiones con respecto a quiénes deberíamos de ser, quiénes deberían de ser los demás, y en este deberían de ser las cosas y empezamos a sufrir un montón, ¿verdad? Pero tú hablas de este otro modo de ser, que es prácticamente el modo que llaman iluminado, y es como o modo uno o modo otro. No hay una gradación entre una y otra. Creo que la gente que empieza a practicar yoga se empieza a dar cuenta de qué tan poco conscientes somos en nuestra vida común y corriente, que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de alguna de las molestias que tenemos, de algunos de los dolores que tenemos, de algunas de las opiniones y prejuicios que dominan nuestras intenciones y nuestras decisiones, nuestras acciones. Entonces, primero, estamos completamente enamorados con la opinión que tenemos de nosotros y como tú dices, ¿quién creo que yo debería ser? ¿Quién creo, quién pienso yo que esa otra persona piensa que yo debería ser? Que me parece que eso es un trabalenguas, pero Ajá. también es completamente ilógico. Entonces, eh, empezamos a darnos cuenta. Uy, muchas de las cosas que hago ni siquiera estoy consciente de que las estoy haciendo porque no estoy presente cuando las estoy haciendo. Y a medida que practicamos nos vamos dando cuenta de eso. Tiempo. A medida que vamos practicando, eh, creamos un poco más de silencio, de quietud interior, pero también nos sensibilizamos a darnos cuenta que, este es, porque siempre esa es una de las cosas que reportan las personas que empiezan a meditar, es, tuve una meditación tan hermosa esta mañana, me sentí completamente en armonía con el universo, sentí realmente compasión y amor por todas las personas, y entonces salí de mi casa, me fui al trabajo, y ahí mismo un imbécil viene y se me cruza y casi me hace chocar. ¿Qué pasa? Y me veo y me doy cuenta que tanto me molesté. Dice, pero yo estaba tan feliz esta mañana. Esto de la meditación creo que me está poniendo mucho más, creando mayor reactividad en mí. Esto no me está sirviendo. Y lo que está pasando es que estamos
dándonos cuenta de todos estos patrones que hemos ido cultivando, la mayoría inconscientemente, y entonces empieza este proceso de ir dejando de lado todo aquello que, no, que es un obstáculo, que crea ineficiencias, que no permiten nuestra participación consciente y deliberada en el momento en el que estamos. Pero nuevamente ahorita, y la pregunta creo que tiene que ver un poco también con lo que es el final, hacia el final del primer libro. Patanjali habla de como estados de integración. O sea, que no hay solamente prendido y apagado, que incluso dentro de tu meditación tú vas a tener como niveles de cada vez mayor concentración. Y no solamente eso, sino que también hay como una insinuación, y esto siempre es un detalle que genera un tanto de, no voy a decir controversia, pero opiniones encontradas dentro de mis profesorados. Y es que hay como una pregunta de si tú crees realmente que una persona puede estar completamente iluminada. De esas personas que como que no regresan nuevamente al mundo de aquellos que no estamos conscientes todo el tiempo. De aquellos Mm. que no, es como si hay un estado desde el cual no regresas nuevamente, y que Patanjali dice, es cuando quemaste todas tus huellas, todas las impresiones latentes y ya no hay traumas, ya no hay recuerdos que te predispongan a contestarle mal a una persona. Que cuando esa persona que tú dices, el imbécil que se cruzó en el tráfico o lo que sea, ya no te genera ese tipo de reacciones porque estás del todo completamente iluminado. Y siempre hay un grupo de gente que dice, sí, es posible y hacia allá voy yo, eso es lo que yo quiero lograr. Y otra gente que dice, mira, eso voy a lograrlo de vez en cuando, pero todos los humanos vamos a estar yendo y viniendo. Y me gustaría saber no solamente tu opinión, sino qué es lo que crees pretende, no solamente los Yoga Sutras de Patanjali, sino el yoga. Es que siempre nos gustan los absolutos, ¿cierto? ¿Es este o no es? Ah, y por eso siempre las historias de la iluminación son tan, bueno, nos causan tanta curiosidad, porque leí en este libro que esta persona se sentó a meditar y de repente empezó a ver una luz azul moviéndose de aquí para allá o fuegos artificiales. Y yo me siento a meditar y yo simplemente siento que soy el mismo idiota de siempre. Sí, la misma persona con las mismas inseguridades, las mismas... Y lo que veo es que estamos en un proceso hacia una mayor claridad. Y que esa mayor claridad, eh, yo sospecho que sigue expandiéndose, que no llegué hasta acá y ya no hay más, Ujú. que el nivel de conciencia ah, se continúa expandiéndose y No tiene un fin. y de que eso es de lo que se trata, lo que dice Patanjali, de lo que habla Patanjali en el capítulo 3 del Yoga Sutra cuando dice, miren, esto es lo que pasa, si usted se sienta a meditar y realmente no tiene toda esta cargas emocionales no resueltas, va a poder sentir claramente cómo son las cosas y ver el mundo tal y como es. Pero eso es en el momento de meditar o después de que sales de meditar, si lo has hecho suficientes veces y limpiaste, por decirlo así, tu mente por completo, llegaste a un punto en donde ya, o sea, esa es como, y yo creo, según tu respuesta veo que tú tienes como una noción un tanto más pragmática, y es, eh, probablemente no voy a llegar al punto en donde voy a estar completamente limpio, es un proceso constante. Y es que Patanjali dice en el capítulo 3, él dice, esto es un proceso gradual. Dice, no, no pasa, no es un... Gradual sí, pero tú crees que hay un... Yo leo a Patanjali y yo muchas veces siento que él te dice, o sea, que él te promete que va a haber un punto en donde te vas a graduar, por decirlo así. Y
Y lo que yo sé es que con la práctica, como él dice al final del capítulo 1, él dice, la práctica, a través de la práctica, estás creando unas impresiones de Nirodha, Ujú, unas impresiones de silencio interior. Y mm, esas impresiones empiezan a ser más fuertes que las impresiones que te llevan a, que te sacan de la presencia, que te hacen olvidar que tú desde el comienzo eres, estás en tu estado natural de ser una persona amorosa, cariñosa, compasiva, presente, como los niños antes de que les llenemos la mente de una cantidad de información. Entonces, lo que yo veo es que sí pasa que gradualmente, así como gradual, como la relajación es una capacidad que puedes desarrollar, igual con la capacidad de la mente de percibir algo sin comenzar a agregarle las opiniones que yo tengo al respecto. Y es lo mismo que decían, y no me acuerdo, creo que era Aristóteles que decía que el, el signo de una mente educada es que puede tomar dos conceptos opuestos al mismo tiempo y en su mente, sin tener que, este es mejor, este es mejor. Entonces, lo que yo veo es que gradualmente vamos aceptando la realidad tal y como es. Que no quiere decir, entonces, ¿para qué hacer nada? Es, primero, aceptas, está lloviendo. Pero es que yo no quería que lloviera o yo quería que lloviera. Es irrelevante lo que tú querías. ujú. Esa es tu opinión. Si quieres que llueva, pues bueno, lo que quieras, vas a tener que lidiar con lo que viene. Me parece que lo que estamos haciendo en el yoga es cultivando la capacidad de aceptar incondicionalmente lo que es, tal, lo que existe tal y como es, y a nosotros mismos tal y como somos. Desde ese punto, entonces, es mucho más posible tomar acciones que nos lleven a ser una presencia que inspira, que Mm. levanta el nivel de la vida hacia algo donde hay mayor presencia, mayor conciencia. Yo recuerdo mucho mi primera fase, mi primera etapa del yoga, en el que, y esto quizás influenciado un montón por el libro de autobiografía de un yogi, Ujú, ¿verdad? Que son todas estas historias de Paramahansa Yogananda, en donde él te cuenta de estos seres iluminados que flotaban en el aire y que tenían stigmatas y que tenían todos estos superpoderes. Y tú decías, wow, yo quiero eso. Yo quiero esa iluminación fantástica y no es que quería ir de fakir y acostarme en una cama de clavos, pero definitivamente tenía estas aspiraciones de finalmente lograr trascender a esta existencia que parecía tan mundana. Y eso quizás vino con un montón de búsqueda de ese tipo de personas y con una y otra vez encontrarme que las personas que pretendían ser así o no lo eran, ¿verdad? O no parecían tener el mismo tipo de desafíos que tenía el resto de la gente. Quiero decir, o sea, no eran personas que probablemente estaban casadas y tenían hijos y tenían que pagar impuestos, sino eran estos gurús que venían cargados por todo, o sea, que no tenían preocupaciones realmente, porque ujú, ujú, todo su séquito se ocupaba de todo ello. Y no es que me volví cínico al respecto, es que simplemente me volví más pragmático. ujú. Y como profesor también, mucha gente veo, está buscando ese mismo tipo de iluminación absoluta y mi preferencia es decir, bueno, pero probablemente no vas a llegar, pero si pudieses ser un poquito más sano mentalmente mañana, si pudieses molestarte por un poco menos de tiempo,
¿No sería ya suficiente? Y me parece que desafortunadamente tratar de encontrar alguien a quien seguir, este maestro es iluminado, entonces todo lo que ellos hacen es perfecto, ellos nunca tienen ningún problema. Eh, es posible que haga que abdiquemos nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones y dejemos que otra persona tome decisiones sobre nuestra vida, lo que es en contra de las reglas básicas de la vida. Es, bueno, si dejas que otra persona tome decisiones por ti, pues vas a tener que vivir con los efectos de esas decisiones. Y si tú no los tomaste, eh, pues te vas a molestar o que esto es injusto. Este es el proceso. Toma tus propias decisiones, haz tus propios errores, aprende. Entonces, sí, eso es lo que veo que me gusta decir que las expectativas siembran las semillas de las frustraciones futuras, porque eso es lo que pasa. Quiero ver esto. Ay, no, me siento a meditar y no veo esa luz azul que decía en tal libro. Debe ser que hay algo mal en mí, y vas y pagas una cantidad para que te enseñen la verdadera técnica de meditación y después de no te funciona y dices, debe ser algo en los aparatos internos, debe ser que no me funciona. Le- Cuando lo que he visto es que realmente el estado natural se llama el estado natural porque es esa misma claridad que tú sientes cuando estás completamente en calma. Por ejemplo, cuando vas de vacaciones y te levantas y no tienes que levantarte temprano para ir a la oficina y no tienes que preocuparte por nada, llega un momento en que sientes algo que se siente, que es inusual, pero que se siente muy familiar. Y tú dices, me siento tan bien. Mira, me da risa porque no todo el mundo tiene esa experiencia, ¿verdad? Hay gente que se ha entrenado prácticamente a lo contrario y entonces llega de vacaciones a su primer día de vacaciones y no han pasado 2 minutos y ya empieza a desesperarse y dice, ¿qué voy a hacer? Necesito algo para hacer y entretener mi mente porque de lo contrario me vuelvo loco. Mira, cuando cada año trato de hacer un retiro y mi experiencia ha sido esa. Llegando al sitio, el primer día llegamos al sitio de los retiros y obviamente como muchos de estos sitios tienen tratamientos, excursiones, demás cosas, lo primero que le digo a la gente es que ahí mismo corren a donde está el horario donde se pueden anotar y empiezan el lunes por la mañana esto, el lunes por la tarde esto, el martes. Entonces, antes de eso les digo, por favor, a- asegúrense que van a tener tiempo donde no van a hacer nada, no tienen nada programado. No traigan esa misma idea. A esta semana va a ser, tengo que hacer todas las cosas. No, va a haber momentos en los que idealmente no vas a hacer nada. Entonces, porque, porque ese es el proceso de, no, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero este estado natural lo podemos sentir a veces cuando sentimos una gratitud inmensa en nuestro corazón, cuando sentimos amor verdadero, no amor desinteresado, cuando ofrecemos nuestra ayuda sin ningún tipo de interés y sentimos algo que nos conecta profundamente con alguien más, sin nada más, sin pedir nada, sin tratar de ganar nada. Y lo sentimos de una manera que realmente no se puede explicar en palabras. Todos nosotros venimos con, todo el sistema está orientado hacia allá. Entonces, el problema no está en que tengo que salir, escaparme de donde estoy para ir al sitio donde voy a ser mejor, la versión 2.0 o 3.0 de mí. Es darnos cuenta que creo que es la perspectiva del yoga es, tengo que darme cuenta cómo me estoy sacando a mí mismo de mi estado natural. Estoy
tengo esta obsesión de que tengo que tener más. Mi casa tiene que ser más grande, tengo que tener el auto más nuevo, más caro, más veloz. Esto es lo que me está sacando de mi estado natural. Esta persona tiene más que yo o tiene menos que yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. Todo eso es lo que me saca de ahí. El yoga no, de la manera en que yo lo entiendo, no está tratando de agregarte nada. Está tratando de sacar todo aquello que te impide sentir la claridad que es tuya. Y vamos a hablar entonces ahora un poco acerca de cuáles son los consejos prácticos de Patanjali, porque Patanjali tiene tipos de meditación que sugiere, pero realmente hasta donde yo he visto o entiendo, no hay tal cual una meditación de compasión que te dice, bueno, esta es la forma en que se medita para ser compasivo. Él te dice, puedes concentrar tu mente en estas cosas y te da algunos ejemplos. Y me da risa porque yo muchas veces digo, bueno, te dice, puedes concentrarte en la luz, en el om, en tal, y luego dice, o en cualquier otra cosa que no te ocasione apegos, ¿verdad? Es que, pero concéntrate en algo. Pero ¿qué nos dice Patanjali específicamente acerca de cómo llegar a ese estado cuando nos sentamos a meditar? Entonces, pues, mira, la palabra que se me iba, que Mm, cuando él dijo al principio del capítulo 2, él empieza el capítulo 2 diciendo, ¿qué es una acción yógica? ujú. La acción yógica tiene tres componentes. Una es hecha con entusiasmo, con inteligencia y con humildad. Entonces, el capítulo uno, que el título es Samadhi, integración. Patanjali ya nos presentó en el capítulo uno y en el capítulo 2 va a volver a decir, ¿quiere estar completamente integrado? Deshágase de la ilusión del control, de que usted controla nada. Y pienso que cualquier persona que practica yoga honestamente se va a dar cuenta, a duras penas puedo controlar mi cuerpo, hacer todo lo que se supone que debe hacer o quisiera que hiciera para mi stream de Instagram o para lo que sea que lo hace. A duras penas puedo controlar mi respiración. A duras penas puedo controlar mi mente. Entonces, si tú sabes, si te das cuenta, hola, no puedo ni siquiera controlar esto que está dentro de mi piel. ¿De dónde tengo yo, de dónde me viene esta idea de que yo puedo controlar algo fuera de mí? Me parece que es una forma muy pragmática de traducir Ishvara Pranidhana. Es deja la ilusión del control. Vive con Ishvara humildad. Pranidhana, para aquellos que nos están escuchando, Ishvara es la palabra que Patanjali utiliza para decir, algunos lo traducirían como Dios. La Ujú, cuestión es que es un Dios muy particular, porque Dios, según Patanjali, es un Dios que no tiene ni causa ni efecto. Esa es quizás otra conversación interesante, ¿no? ujú, O sea, no es el Dios al que estamos acostumbrados, con el que hacemos una transacción. Em, y Pranidhana normalmente lo traducen como entrega, como de ujú, dejarle a Dios eh, ujú. que haga por ti, por decirlo En- así. Entonces, es precisamente, te das cuenta, yo creo que este año pasado, con toda la pandemia, nos dimos cuenta, puedo hacer muchos planes, pero realmente no tengo control. Y cuando no tengo control, ¿qué pasa? Voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, Patanjali ya nos dijo, tienes que ponerle entusiasmo, porque si no, Y tú hablas de entusiasmo para aquellos que siguen esto, ¿verdad? El Kriya Yoga de Patanjali tiene esas tres palabras y para ti la palabra tapas entonces es entusiasmo. Y tapas entusiasmo. muchas veces le dicen austeridad o esfuerzo o disciplina, ¿verdad? Y fíjate que eso no suena ni siquiera parecido a entusiasmo. ¿Por qué le pusiste esa palabra? O sea, ¿por qué lo traduces de ese modo a diferencia de otras personas? Porque lo que necesitamos, cualquier cosa que vayamos a hacer, necesitamos estar convencidos de que es importante hacerla. Y tapas también se traduce como calor.
la mayoría de las cosas que necesitamos hacer son diferentes de las cosas que queremos o nos gustaría hacer. Y esto crea una fricción. Ujú. Para poder sobreponernos a esa fricción necesitamos entusiasmo. Mm. Entonces necesitamos estar completamente convencidos, ok, voy a hacer esto. Ahora, inteligencia, que es swadhyaya, que es conocerme a mí mismo, pero ¿y cómo me conozco a mí mismo? Bueno, hay una cantidad de ejemplos de sabiduría de todas las tradiciones humanas, donde simplemente te dicen, actúa con sabiduría. Y me encanta entender que sabiduría no es como un concurso de trivia. Ah, que quién sabe más información. ¿Quién sabe más información? Google sabe más información. No, sabiduría es sentido común puro, simplemente. Cada vez que tú escuchas algo, no, claro, obviamente. Eso no quiere decir que sea fácil de hacer, pero eso es nuestra inteligencia, nos ayuda a darnos cuenta, ¿es esto sabio? Entonces, actuar con entusiasmo, con sabiduría y con humildad. Pues, no, el mundo no depende de ti. Si yo no existo, mm, probablemente nadie se va a dar cuenta y está bien. Pero como yo estoy aquí, debe haber alguna razón por la que yo estoy aquí y voy a contribuir mi granito de arena. ¿Hacia dónde? Hacia algo que yo sienta que mejora la participación en la vida. Pero ¿y cómo Entonces, cultivo entonces esas cosas? A ver, ¿cómo cultivo humildad? ¿Cómo ujú, cultivo conciencia o sabiduría, quiero decir, o entusiasmo? porque esto es cuando Patanjali nos dijo en el capítulo 1, dice, te vas a encontrar con 9 tipos de distracciones. ¿Y cómo las resuelves? Concéntrate completamente en una cosa. Ahí es donde yo veo que hay una conexión con esta idea de la humildad, de Ishvara Pranidhana. ¿Qué es lo suficientemente importante para mí para ofrecerle mi concentración completa? Esa es la pregunta clave. Porque empieces, no, ganar más plata. Ok, entonces te dedicas a eso y así están muchas personas. Y todo lo hacen con alrededor, todo gravita acerca de esto. Eh, nosotros, cada uno tiene que decidir qué es lo más importante para mí. Y eso va a estar influenciado por todas estas chittabritis, estas maneras de ser. Entonces ahí es donde es importante para nosotros aclarar, ok, ¿a qué le doy toda mi atención? Y la segunda parte, que no veo que mucha gente conecte las dos, Patanjali dice, vas a encontrar estos nueve obstáculos. Primero necesitas encontrar qué es lo que es importante para ti y darle toda tu atención. Y segundo, siempre Patanjali en todo el Yoga Sutra hace esta combinación. Dice, pero tienes que equilibrar ese enfoque así tipo láser con abrir tu corazón. A eso Si le no, hablas, cuando dices abrir tu corazón, ¿es la palabra entonces que algunos traducirían como desapego? mm, porque Patanjali dice, practica Y vale, ininterrumpidamente, que ajá, es la abhyasa, pero con desapego, exacto. vairagya. Después, más tarde en ese capítulo dice, encuentra algo en lo que realmente tiene significado para ti. Y después dice, pero no te vayas a volver una de esas personas que dicen, solamente lo que yo hago es importante, es la única manera de hacerlo. Si tú no lo haces, tú estás, tú eres incorrecto. No, entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo abrimos el corazón? Porque la mente viene y se enfoca. Entonces, abrimos el corazón con el Sutra 133, Mm. que dice, mira, tienes que ser amigable con la gente que está feliz. Tal vez puedes aprender algo de ellos.
tienes que, Tener compasión. tienes que tener compasión porque vas a encontrar que tú vas a sufrir y que tienes que tener compasión contigo mismo y tienes que tener compasión con los demás. Porque todos necesitamos, somos seres sociales, necesitamos saber, estoy pasando por este momento tan difícil, pero tengo a esta persona que está ahí. No necesito que ellos hagan nada, simplemente quiero sentir, no estoy solo en el universo. Mm, Entonces, compasión. Dice, cultiva la inspiración. Si alguien está haciendo algo y le va bien, deja que sea un ejemplo, que te dé inspiración, que te llene el corazón y digas, sí es posible. Y si es posible ser feliz y ser una persona generosa, cariñosa, cuando lo ves, en vez de como tiende a suceder, esta persona. Y la cuarta es, te vas a encontrar que aspectos tuyos no son los más nobles. Y cuando encuentras eh, que, que actúas de esta manera, bueno, encuentra alguna manera de entender y resolver esto. Encuentra una forma, estoy tratando de encontrar aquí, de tener ecuanimidad. mm. Y esa ecuanimidad la practicas contigo mismo y con los demás. Entonces, porque ahí entonces Patanjali dice, ¿y en qué te puedes enfocar? Bueno, pues enfócate en esta sensación, ¿sí? Enfócate, y me parece que tiene un paralelo con las 5 ramas del yoga, con las cosas a las que dice, bueno, enfócate en la respiración, date cuenta qué pasa cuando respiras, date cuenta qué pasa cuando le pones atención a las sensaciones sutiles, que es pratyahara. Entonces, ahí es donde yo veo que Patanjali está tejiendo ese hilo a través de todo el libro, donde dice, sí, encuentra algo que realmente te motive, que sea importante para ti y cultívalo, pero cultívalo con mente y corazón abiertos, porque si no te vas a volver, si tienes solamente una de las dos, vas a estar desequilibrado. Ese mismo balance lo presenta Patanjali cuando habla de asana. Mm. Dice, por la postura, ¿cómo es? Firme, pero llena de felicidad. Si no, si tienes solamente uno, nos volvemos rígidos. Háblanos un poco más, por favor, acerca de Ashtanga Yoga y de asana y de las formas en que normalmente la gente utiliza esa palabra de un modo o de otro que puede confundir. Todos queremos alinearnos con un maestro y con el maestro más grande que podamos, ¿cierto? Entonces, Patanjali dice, aquí está, son estas 8 ramas del yoga y he encontrado a través de más de 20 años de práctica que dice, esto es Ashtanga Yoga y otra gente dice, no, 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 esto es Ashtanga Yoga. Lo que veo es que Patanjali, porque ha aprendido y parte es como ese proceso que tú describías de, tú empiezas con una idea acerca del yoga, voy a empezar a flotar por encima de las nubes y esto y lo otro. eh, y te das cuenta, no, Patanjali es bastante práctico. Entonces, estas ramas del yoga son formas de hacer que uses tu energía eficientemente. Simplemente es eso. ¿Por qué? Dice, bueno, los llamas. Si tú si cultivas la violencia, si le robas a otra gente, si dices mentiras, si eres súper, si no cuidas tu energía vital, si desperdicias y si estás acaparando cosas, ¿qué pasa con tu energía? ¿No? Si cuando tú le dices una mentira a este amigo, no, no puedo verme contigo este jueves porque voy a verme con Bernardo.
Pero y a Bernardo, no me voy a ver con Bernardo y me toca entonces tener en mi mente, le dije a Mijael este, le dije a Bernardo este, se te da una cantidad de energía nada más en llevar las cuentas de qué le dijiste a quién. Si gastas tu energía en ser violento, pues los efectos los vas a sentir y estás perdiendo una cantidad de tu energía. Igual con todas las otras cosas. Estoy pensando, antes de quizás hablar de esto, deberíamos de dar un poquito de contexto, porque hay gente que, nuevamente, la gente escucha Ashtanga Yoga y se imagina, yo he escuchado de ese estilo, ese es el estilo en donde uno hace el saludo al sol y luego hace la serie primaria y luego hace esto, que nada tiene que ver con Ashtanga Yoga de Patanjali. Son como dos, no, o sea, es el mismo nombre que se utiliza para dos cosas completamente distintas. Y, Entonces, del que tú pero estás hablando nada tiene que ver con ese estilo de yoga de la serie primaria y todo esto, ¿verdad? lo que diría es que la gente que practica el Ashtanga Vinyasa Yoga diría, no, obviamente que todo lo que hacemos es exactamente de acuerdo a lo que dice Patanjali. Entonces, no sé por qué, no sé lo que dice la otra gente o lo que piensa porque no estoy en sus mentes, pero es diferente, no es, tienes que hacer las mismas posturas todos los días, no, es Ashta es 8, Anga es rama, entonces, o extremidad, son estas 8 extremidades, estos 8 pasos. Hay gente que Ocho dice, pasos no son, dice, pero es una escalera o son todos al mismo en tiempo y va círculo. subiendo todos así. Si tuviéramos que dominar completamente cada peldaño, pues nunca pasaríamos del primero. Además que he visto gente que parece que le está funcionando el yoga, que comienza con las posturas y piensa que las posturas son importantes. Y otra gente que comienza con pranayama y dice, no, lo otro, si tiene tiempo, haga un par de movimientos, pero eso no es así. He visto otras perspectivas donde dicen, no meditación, siéntese y medite y eso, y puede ir añadiendo las otras cosas. Me parece que Patanjali lo presenta de una manera muy sencilla. Dice, ¿cuál es tu relación con el mundo? Los llamas son, ¿cuáles son tus actitudes? Y te sugiere, mira, conviértete en alguien que es, eh, que es amistoso. Sí. Y llamas aquí significa controles, normalmente, o controles internos para con el mundo alrededor tuyo. Y, pero pienso yo que cuando tú tratas de ser, hace unos años alguien me dijo, cuando yo trato de practicar ahimsa, que es no ser violento, termino siendo violenta conmigo misma. Mm. Y mi respuesta fue, creo que no estás practicando ahimsa, si estás... eh, la práctica, entonces me parece que una forma de verlo es, todos estos aplican para ti. Y porque es imposible que tú no seas violento hacia afuera y que si eres violento hacia afuera, probablemente es el resultado, está conectado con un cierto tipo de violencia que tienes adentro. Eh, entonces, Patanjali te dice, mira, cultiva esas actitudes. Con eso vas a tener un poco más de energía disponible. Y te vas a dar cuenta, esos son todo lo que los forcejeos. Y los niyamas son todas las cosas donde estás tratando de encontrar el contento, estar satisfecho. Entonces, ¿qué estás tratando de controlar? Simplemente las maneras de ser que te, que te llevan afuera de tu naturaleza a través de ser violento, acaparar, todas estas cosas. Entonces, me parece que es bastante sencillo cuando tú miras una de las perspectivas típicas de los yamas y los niyamas es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si a ti te dicen no hagas esto, ¿y cómo practico eso entonces? Ujú.
Entonces me parece que es mucho más, es mucho más fácil de practicar algo cuando cuando tienes una invitación a hacerlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, pienso, estoy mirando aquí en mi libro que dice, los 8 ramas del yoga son abrir tu mente con los yamas, y ese abrir tu mente es abrir es cultivar el amor, es ahimsa, cultivar la integridad, es satya, ah, cultivar la equidad y la generosidad, que es asteya, tener curiosidad y reverencia por la vida, que es brahmacharya, y vivir en la abundancia y la simplicidad, que es aparigraha. Una pregunta, porque esto es una de las cosas que a mí siempre me parecen como son quizás las deficiencias de este libro, ¿verdad? Que no es prescriptivo. Te dice, ok, cultívalo. Cultiva la no violencia porque el que está asentado en la no violencia va a ver que la violencia se reduce o cesa alrededor de él. Ok, eso suena muy bien, pero ¿cómo hago para cultivar la no violencia? No te dice. Ajá. Y por eso puede ser una de los problemas, pero también puede ser una de las virtudes del libro, porque, porque si te da un método específico, es muy posible que nos volvamos dogmáticos al respecto. Patanjali dijo hace 2000 años, dice, no, pues ahora la situación es diferente hace 2000 años. Pero cuando tienes este lineamiento general, entonces por eso pienso, ahimsa, no ser violento. Bueno, puede ser posible que me esté invitando a amar, a ser amoroso. ¿Y cómo lo hago? Eso sí, para eso sí no necesitamos un app. El app ya viene desde nosotros, ya la traemos desde que llegamos, está ese app de sentir amor, de sentir esa calidez. Entonces, ahí por eso me gusta pensar que son, definirlas así, que estás tratando de cultivar el amor, la integridad, la generosidad. Cuando haces eso, si hay formas de ver, nada más te preguntas a ti mismo, porque lo que yo pienso es que actuar con presencia, la presencia está conectada con nuestra conciencia. Y cuando tú dices, estoy siendo amoroso, si te tienes que preguntar eso, la respuesta casi que ya es que no. Porque si te preguntas eso y estoy siendo amoroso, estás tratando de convencerte de que sí lo estás haciendo cuando algo dentro de ti te dice que no. Claro, pero esa es una de las cosas que yo siempre encuentro más curiosas, ¿verdad? Que todas estos aforismos pueden terminar en platitudes muy fácilmente, porque nuestra sensación de lo correcto o lo incorrecto a veces es una intuición que viene muy sesgada por nuestra cultura y por a quién estamos tratando de emular y cómo nuestros padres hicieron las cosas. Y la realidad es que en muchas ocasiones no estamos seguros si, por ejemplo, como padres, estamos haciendo algo que es amoroso, cuando estamos controlando de repente la forma de hacer de nuestros hijos, porque queremos evitarles sufrimiento, pero ese sufrimiento de repente, ¿sabes? Es como, ¿estoy alcahueteando o no estoy alcahueteando a mi hijo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y no siempre hay una respuesta que es claramente correcta. Y ahí es donde está, por eso pienso yo que el Yoga Sutra todavía es tan relevante, porque lo que está diciendo Patanjali, creo que la hipótesis es, si dejas de lado todo este contenido en tu mente, va a ser más claro darte cuenta si tu intuición es una intuición que viene directamente de la sabiduría, del puro sentido común, o si es una de tus maneras de ser, uno de tus prejuicios, una de tus opiniones. Y por ello está que es importantísimo que nosotros hagamos este trabajo de darnos cuenta,
tengo este patrón de acción, siempre hago esto y siempre parece como el mismo ciclo. Mm, Si alguna vez has tenido una discusión con alguien a quien tú quieres, sí, te das cuenta que muchas veces es la misma discusión, año tras ujú, año la misma cosa. ujú. Entonces, Patanjali nos está diciendo, mira, si en vez de creer que tú eres la discusión, te das cuenta que puedes observar, presenciar la discusión y darte cuenta qué es lo que está motivando tu perspectiva, entonces es posible que tomes una decisión en la que no estás dejando que la inercia de tus hábitos tome la decisión por ti. Y pienso, por ejemplo, en todas las discusiones que tenemos con nuestros seres queridos. Es muy fácil, se vuelve bastante gracioso cuando tú dices, espérate un momento, cuando empieza la discusión, dice, ahora tú vas a decir esto, y yo voy a decir esto, tú vas a responder con esto, y yo voy a decir esto, y cuando tú digas esto, yo voy a empezar a llorar, y entonces tú vas a decir esto, y si hacemos eso, paramos un poco el ciclo y nos damos la oportunidad de presenciar desde nuestra conciencia en vez de nuestra limitada versión de cómo vemos el mundo. Porque, porque sé que sí hay una claridad que resuena contigo cuando tú estás alineado con el sentido común puro. Hay algo allí que resuena conmigo definitivamente, pero hay otro aspecto de toda esta conversación en donde también siento que hay una carencia dentro del mundo del yoga y dentro del mundo en general quizás del budismo y de la conciencia. Y es, somos tan buenos engañándonos a nosotros mismos y justificándonos. Y el sesgo de que somos buenas personas es el más fuerte que hay. O sea, Ah, claro. yo siempre digo, mira, Hitler pensaba que el tipo estaba salvando al mundo, No, ¿verdad? nadie piensa, nadie dice, hoy voy a hacer la peor versión mía Exacto. que pueda hacer. Pero lo que quiero decir con esto es que a pesar de que la meditación y las herramientas que nos dan todas estas filosofías son súper importantes y útiles, yo creo que son limitadas y creo, y voy a hacer un pequeño comercial de repente a una herramienta que yo considero siempre es muy importante y que quizás en la India tenía la forma del gurú, tú ibas al gurú y el gurú no era solamente esta persona que era un maestro, era una persona que te servía quizás a veces también como un reflejo y te decía, bueno, pero según lo que yo puedo ver en mi visión quizás un poco más objetiva, te está pasando esto y de repente podrías verlo de este modo y dices, ah, nunca lo había pensado en esa perspectiva, que hoy en día lo tenemos en forma de un psicólogo. ¿Verdad? Y Mm. para mí la terapia es algo súper importante, ¿verdad? Y para cualquier persona que nunca ha pasado por un proceso de ver a un tercero que como profesional le estás pagando para que te dé una versión un tanto más objetiva de lo que te esté pasando, que esa herramienta es increíblemente importante en el camino de Svadhyaya, del autoconocimiento. Y me pregunto si tú tienes también una opinión acerca de ¿dónde están las limitaciones del yoga, de la meditación, de todas estas prácticas? Me parece que cuando vemos las técnicas como el gol, como el objetivo final, perdemos de vista cuál es el objetivo de la práctica. Entonces, para mí la práctica del yoga no es poder tocar mis espinillas con la frente. Eso no tiene nada que ver. Para mí es poder estar presente. Cualquier persona que trata de sentarse a meditar, que trata de estar en silencio, se va a dar cuenta que hay patrones en las distracciones que que lo siguen sacando de estar presente. Y como tú dices, las distracciones, el origen de la mayoría de estas distracciones, en mi experiencia, lo que he visto es que son experiencias emocionales no resueltas. Entonces ahí es donde parecería que el yoga no tiene este tipo
no tiene herramientas para eso, pero lo que yo pienso es que los yamas y los niyamas son precisamente esas herramientas, porque no son lineamientos secos que dicen no robes. Lo que están diciendo es, estás cultivando el corazón, estás cultivando tu capacidad de amar. ¿Qué no te deja? Cuando haces, entonces, para mí el yoga realmente es un camino de autodescubrimiento. Y lo que te vas a dar cuenta no es, quiero que el camino se ensanche y sea mucho más grande y que pueda ir más rápido. Lo que te vas a dar cuenta es, hay una cantidad de obstáculos en el camino y afortunadamente la mayoría de los obstáculos son autoimpuestos. Si no tenemos la claridad para que nuestra práctica sea más inteligente que nuestros hábitos, como dijo Desikachar, entonces vamos a estar a la merced de nuestros hábitos. Pero la práctica realmente está tratando de mostrarnos cómo participar claramente, con mente y corazón abiertos en nuestras vidas. Y esto es fundamental en el yoga. Si nos saltamos estos pasos, creemos que es acerca de, puedo hacer 2000 posturas o 100 o 5, puedo retener la respiración por 3 minutos. A nadie le interesa eso. Me parece que eso es realmente no, perder la dimensión de lo que el yoga nos está ofreciendo, porque el yoga, cuando te sientas contigo misma, te das cuenta, "Hmm, hay tantas cosas en las que no soy mi mejor amigo, soy mi peor enemigo. Y yo soy la única persona que puede hacer ese cambio de pasar de ser mi peor enemigo a mi mejor amigo. Pero el problema está en que si no sé dónde están esos patrones, esos hábitos que me están descarrilando, entonces voy a estar perdido. Y ahí es donde creo que lo que tú dices de tener un tercero en quien tú puedas confiar, que no está tratando de hacer, que realmente está allí para apoyarte en tu proceso, no para decirte qué hacer, Ujú, sino para ayudarte a darte cuenta, ¿será que que esto es un hábito que está reapareciendo? ujú. Entonces me parece que ese trabajo no se puede hacer. En mi experiencia no veo que sea muy factible hacerlo en clases grupales. Y muchas de lo que ha terminado pasando conmigo, y yo no soy un psicólogo, es que algunas de las personas con las que trabajo individualmente eh, empiezan a aparecer el- las, cuáles fueron las semillas de algunos de estos hábitos en la manera de pensar, porque por eso me gusta la idea de Chitta Vritti como maneras de ser, porque tenemos hábitos en la postura, en la respiración, en la manera de pensar y en la manera de sentir nuestras emociones. Mm. Entonces, cuando realmente nos volvemos conscientes de esos hábitos a todos esos niveles, es cuando podemos modularlos. Y posiblemente algunos de esos hábitos, cuando esa carga emocional ha sido resuelta, no, no van a interferir más en nuestra capacidad para participar plenamente en nuestras vidas. Me encanta esa forma de ver al libro como una forma de darnos cuenta cuáles son los hábitos que nos impiden la felicidad o la plenitud y también cultivar aquellos que nos ayudan allí a eso. Es cambiar los que no sirven para los que sí. Claro, porque y cuando tú empiezas a cultivar un hábito positivo, algo que trae una sonrisa a tu cara, algo que te hace sentir un poco más relajado, un poco más en paz, que te ayuda a dormir un poco mejor, eso empieza a crear otro tipo de espacio. Así me parece
¿qué es lo que decía Patanjali? Se van creando estas otras impresiones que te recuerdan, realmente muy dentro de mí sé que soy el mismo ser que he sido todo el tiempo, a pesar de cómo aparezca por fuera, a pesar de cuál es el número con el que me identifico de cuántos años tengo. Sentimos, es posible sentir. Ay, sí, yo he sentido esto antes. No, es que esto es lo que yo he sido todo el tiempo, solo que está salpicado todo el tiempo de la preocupación como decía alguien, del drama du jour. ¿Cuál es la tragicomedia del día? ¿Qué vamos a servir hoy? Hoy va a ser un día para preocuparme. Hoy va a ser un día para estar furioso con el universo o furioso con esta persona. Si eso es lo que está en el menú, pues tal vez lo pedimos, comemos una porción doble, pero el yoga nos está ofreciendo la posibilidad de ver que ni siquiera tenemos que pedir nada de ese menú. Y quiero preguntarte si algo que quisieras añadir que no te he preguntado que te parezca importante, algún pensamiento quizás con el que cerrar esta conversación y también en dónde quisieras que la gente se comunique contigo si quieren preguntarte Mm. algo y que nos cuentes un poco acerca de tu libro de los Yoga Sutras. Bueno, no. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. No es muy a menudo que podemos tener una conversación acerca de estos temas, pero me parece que es importantísimo. Ah, para mí, la idea de los Yoga Sutras, de realmente adentrarme en el mundo de los Yoga Sutras, comenzó con la simple pregunta: ¿será posible usar esto como nuestro manual de viaje? Y hasta este momento, después de más o menos 15 años de intentarlo, parece que está funcionando. Eh, Soy un poquito menos, mis defectos se han reducido un poquito, lo suficiente como para sentir la esperanza de que sí está creciendo la conciencia y que es posible y que es posible para todos. Entonces, pero para ello es importante practicar, poner atención a lo que estamos haciendo y darnos cuenta si estamos complicando nuestra práctica para poder escondernos de nosotros mismos en la práctica, o si podemos hacer la práctica tan sencilla que sea muy evidente cuando los hábitos empiezan a tomar el control. Y esto todo, siento que todo lo que yo digo es simplemente una forma de parafrasear lo que dijo Patanjali hace muchos años. Entonces, yo publico un podcast que se llama Desenreda el hilo, que es desenredar este hilo del sutra, que es en español. También publico una versión en inglés que se llama Unravel the Thread. Cada semana es un sutra donde yo voy explicando, y no solo explicando, es una invitación a explorar, a que cada persona intente por sí misma para ver qué le funciona, para ver qué descubre. Y es una labor de amor porque es algo que siento que es importante para nosotros, que el Yoga Sutra ha sobrevivido porque tiene un mensaje que es valedero y que es una avenida para nosotros vivir más plenamente. Entonces, he estado trabajando en ello por algún tiempo. Espero para el final de julio poder publicar el libro. Estoy trabajando en la traducción. Esta es la versión en inglés que estoy acabando de editar y hacer la traducción en español, y espero a final de julio poder presentarlo. Toda esta información está en mi página web que se llama simple-yoga.org, y ahí la gente me puede contactar. Me siento muy feliz porque a veces, muy a menudo me llegan unos mensajes de gente que no conozco que dice: te encontré en Spotify o en iTunes,
y he estado haciendo esto y me gustan estas ideas y me han servido y de eso se trata. Creo que para eso estamos acá, para conectar y para vivir más plenamente. Muchísimas gracias nuevamente, Rubén. Fue un verdadero placer hablar contigo acerca de este tema que me apasiona y que veo también te apasiona. Y espero que aquellos de ustedes que nunca han leído o sienten que lo que leyeron y entendieron de los Yoga Sutras no era muy práctico, que se aventuren a escuchar y a leer a Rubén, que hace a este tema mucho más accesible y creo mucho más útil. Gracias nuevamente. Bueno, Namaste. gracias. Namaste. Si te quedaron preguntas o quieres ver la información acerca del libro o el sitio web de Rubén, por favor ve a aquilainstitute.com/podcast y ahí encontrarás más información. Si te gusta este podcast, por favor ayuda a otros a encontrarnos. Déjanos una reseña en iTunes. Simplemente busca nuestro programa y busca donde dice reseñas y valorizaciones para darnos tu opinión. Muchas gracias por tu tiempo y namaste. Gracias por escuchar al podcast de Aquila, presentado por Mijael Brandwein y el Aquila Institute y editado por Sebastián Reibel. Si quieres más episodios y conocer todo lo que ofrecemos, te invito a visitar aquilainstitute.com. Luz, paz y amor.